Despierta, consumidor. No te quedes acostado, aunque hoy hace un clima muy bueno. Llueve sobre Santo Domingo y parece ser que no ha amanecido todavía, pero sí amaneció. Despierta, consumidor, que tenemos muchos temas interesantes en este día y queremos que disfrute de este interesante programa del Consejo Nacional de Defensa del Consumidor, CONADECO. Ustedes pueden sintonizarnos en su canal EN Televisión a través de Claro TV 31, Altice Tricón y Aster 33, Telecable Central Cibao para todo el centro del Cibao en el 31, para San Juan de la Maguana, Telecable San Juan y todo el sur en el 31, para Montecristi, Dajabón, Loma de Cabrera en el cable Premium 31, y en los cables locales de Puerto Plata, San Pedro de Macorís, San Cristóbal y otras provincias del país donde estamos conectados con ustedes. De igual manera en los Estados Unidos a través de Telecable América en el 1014 HD y en la internet en tiempo real www.entelevision.com. Estamos aquí y estamos ahí porque llegamos por todas partes con estas orientaciones a través de este canal Premium y de este programa que también es un programa de alta calidad y contenido. Señores, nosotros no acostumbramos a hablar de las cosas que conciernen a nosotros, porque este es un programa para informarlos a ustedes, pero no podemos dejar pasar por alto una situación que se presentó ayer en nuestro local, donde tenemos nuestras oficinas, las oficinas de este programa, las oficinas de prensa y el salón de eventos del canal. Sucede que al mediodía, estando nosotros fuera, se presentó a nuestro local una fiscal de nombre Rosana Melano, que dice ser fiscal del Departamento de Fuerza Pública del Distrito Nacional, con un contingente de policías comandado por un teniente que no quiso dar su nombre, y otros de civil y de policía y varios civiles. ¿Qué buscaban esta gente en la oficina de CONADECO? ¿Qué era lo que querían? Cuando me llamaron, que estaban allí, yo dejé lo que estaba haciendo y cogí para allá. Lo primero que le dije a las personas fue que no le abrieran la puerta. Justamente cuando llegué, estaba el molote de gente allí frente a la puerta en el pasillo y nosotros requerimos a la fiscal porque ella estaba conminando al personal que estaba adentro a que le abrieran la puerta de manera perentoria, ordenando, exigiendo que le abrieran la puerta. Pero la puerta, ¿para qué, magistrada? ¿Cuál era el trompo embollado que usted tenía contra nosotros? Cuando yo llegué no me supo explicar, porque finalmente dijo que estaba haciendo una inspección, pero ¿inspección de qué? Cuando ya le había dicho al personal que está allí que ella fue a hacer un embargo. Pero el embargo supuestamente no era a nosotros, sino a un tal Saturnino Encarnación. Pero la cosa no era contra Saturnino Encarnación, la cosa era contra nosotros en CONADECO. Fíjense bien, todos los trucos que hay, porque el objetivo era que abrieran la puerta, meter la turba, no se sabe con qué fines, dentro del local,
y ella no supo explicar para qué, pero estaban allí, conversamos con ella escribió esta nota, cuando vio que yo no llegaba en un principio, escribió esta nota de su puño y letra, y nosotros la tenemos grabada, y tenemos grabado al teniente que no quiso dar el nombre, y a los policías que andaban, porque lógicamente andaban en una acción ilegal, tratando de apoderarse de un local que no está en litigio, sino que ese local, nosotros tenemos unos acuerdos con el dueño, que era Saturnino Encarnación, y que en un cambalache que han hecho con otro abogado socio, marrullero, llamado Salvador Pérez, que viven haciendo marrulla en la justicia, arrancándole propiedades a la gente, ellos hicieron un cambalache y pasaron que el título de esa propiedad está en manos de Salvador Pérez, desconociendo unos acuerdos que nosotros tenemos de venta por los cuales estamos allí, y que nos tienen secuestrado un título de propiedad de 3,000 tareas de tierra que nosotros depositamos en sus manos, porque lo que quieren es robarse el título de esas tierras que están en Monte Plata, y también quieren desalojarnos a nosotros, incumpliendo lo que ya se ha escrito y está junto. Que nosotros no sabíamos que había un litigio contra nosotros, porque en el fondo lo que hay es un litigio por debajo de la mesa en contra de nosotros, porque esta fiscal, Rosana Melano, o Molano, que me dejó esta nota, dejó aquí su teléfono y todo, los abogados nuestros la conocen, y algunos fiscales amigos nuestros también la conocen y saben que tiene una actuación impura. Ella se prestó a ir al local de Conadeco en una acción ilegal, tratando de que le abrieran para depositar allí una turba, quién sabe con cuáles fines. Y nosotros queremos que la magistrada Jenny Berenice Reynoso, que no acepta vagamundería, que por su seriedad está ahí, a que investigue, que llame a esa fiscal y nos llame a nosotros para ver qué es lo que pasa con esta fiscal. Pero a su vez, al Procurador General de la República, que llame a esta fiscal para que explique qué buscaba ella en el local de Conadeco, porque ella no supo explicar. Ella no supo explicar. Ella fue a introducirnos una turba en el local de Conadeco por un supuesto conflicto que hay entre Saturnino Encarnación y Salvador Pérez, que son dos socios marrulleros impuestos a hacer lío en la justicia con tierra y con propiedades. Cuando esta señora se retira, que yo converso con ella y no me sabe explicar, y que el hijo de este Salvador Pérez, que estaba allí con una turba, tampoco me supo explicar nada de lo que estaba pasando. Cuando ella se retiró, vino un alguacil y nos dejó esta notificación. Entonces ya no es a Saturnino, es a mí. En el Departamento de Desalojo de Fuerza Pública de la Fiscalía del Distrito Nacional. Entonces, yo me pregunto, finalmente la fiscal dijo que ella fue a notificarme eso. ¿Desde cuándo los fiscales notifican? ¿Desde cuándo los fiscales tienen autoridad para notificar nada? Notifican los alguaciles. Y a mí no me notificaron esto después que ella se fue, porque el trompo era meter la gente dentro de nuestro local, aduciendo un supuesto conflicto entre Saturnino Encarnación y Salvador Pérez, que son socios los dos, una marrulla de los dos, para luego que no le dio su coartada entregarme esta notificación. Nosotros vamos a ir,
Pero primero vamos a ir al Departamento de Inspectoría de la Procuraduría General de la República a querellarnos contra esta fiscal. Y la magistrada Jenny Berenice Reynoso debe preguntarle, debe llamarla para que le explique qué hacía ella en el local de Conadeco ayer. ¿Qué era lo que hacía con unas turbas de policías y de civiles? ¿Cuál era la intención de esa fiscal? ¿O es que me han hecho o nos han hecho un proceso en el aire? Es eso, de eso es lo que se trata. Magistrado Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez. Hay que investigar si esa gente, esos marrulleros amparados con esa fiscal, hicieron un proceso en el aire y tienen una sentencia mal concebida, sin haber notificado a nadie, en el aire como se hacía en aquellos tiempos que ya no existen, para robarnos un título de propiedad de unas tierras que valen 200 y pico de millones de pesos. Y para sacarnos de un local, que estamos ahí en ese local, es por el acuerdo que tenemos de compra y de solución del conflicto de la tierra de Monteplata. Y esa división entre Saturnino Encarnación y Salvador Pérez, eso es ficticio, eso es, ellos están impuestos a hacer ese tipo de cosas para quedarse con propiedades y engañar gente porque viven de eso. Pero con nosotros no le va. Nosotros vamos a ir a esta cita. Ya nuestros abogados están preparando la querella esta mañana para depositarla contra la fiscal. Nosotros vamos a ir. Y vamos a echar el pleito. Y el título de nosotros, de la finca de Don Juan en Monteplata, de 3,000 tareas de tierra, título saneado, un título deslindado, un título con todas las prerrogativas legales, ellos lo tienen secuestrado. Y de eso es que se trata, de robarnos ese título. En el fondo lo que hay es eso. Pero el tiro se le va a ir a ellos por la culata. Y lo hacemos responsable de cualquier cosa que suceda en el local de Conadeco, porque nosotros no nos vamos a quedar de brazos cruzados. Y a partir de hoy hemos tomado las medidas del lugar para que nadie nos vaya a sorprender. Y al jefe de la policía, nosotros queremos decirle al jefe de la policía que ese teniente que se presta a eso, que lo llame, que está ahí adscrito al Departamento de Fuerza Pública de la Fiscalía del Distrito Nacional. Nosotros lo conocemos de vista. No sé el nombre porque él no quiso dar el nombre. Pero nosotros lo tenemos grabado a todos. Cuando ella quiso ir a romper la puerta a la fiscal de nuestro local, la tenemos grabada. Vamos a ver qué es lo que está pasando ahí. Porque vamos a recurrir donde haya que recurrir. Porque aquí ya esos métodos de cosas hechas en el aire, de esas vagamunderías, son parte del pasado cavernario de este país. Ya no. En estos gobiernos de Danilo Medina, del PLD, eso hace tiempo que lo eliminaron porque han adecentado la justicia. Y nosotros creemos en ese magistrado, Jean Alain Rodríguez, que ha hecho su trabajo serio, un joven que ha sacado de abajo para hacer su trabajo con seriedad ante esta sociedad. Que no se permita la ignominia, que ahí lo que hay, señores, es la intención de robarnos un título de propiedad. Bien, vámonos a una pausa y regresamos en breve con nuestro invitado. Despierta, consumidor, despierta.
En esta mañana a cualquiera se le pega en la sábana. Pero estamos aquí en vivo, en este programa, como todos los días, llevándoles las orientaciones necesarias para que ustedes se conviertan en consumidores conscientes, consumidores educados, consumidores que sepan elegir. Son sus derechos. Los consumidores somos más y tenemos derechos porque consumidores somos todos. Bienes y servicios, que hasta del aire que respiramos, nosotros somos consumidores. Por eso luchamos por un medio ambiente sano. Hay una noticia que quería compartirle antes de entrar con nuestro invitado de hoy, muy interesante, muy buen invitado. Hay dos noticias importantes. Se ha iniciado la urbe, que es la encargada del desalojo de la Ciénega, los Guandules, el 24 de abril, ha iniciado el proceso de desalojo. Nosotros entendemos que esa zona debe ser rescatada, pero también solicitamos que se haga con humanidad, que son dominicanos, son seres humanos lo que hay allí y no se pueden desamparar, que las cosas son necesarias, pero hay que hacerlas con justeza, que esas gentes no lo manden, no lo lleven a una incertidumbre, sino que el Estado los proteja, les compre sus casitas, les den sus solares, lo aposenten en algún lado donde puedan hacer una vida con dignidad, para que las cosas se hagan y no se empañen con la injusticia. Estamos de acuerdo con que esa zona hay que liberarla, hay que limpiarla, hay que desalojar, pero todo eso nosotros queremos que se haga con justicia. La otra noticia es que el presidente Danilo Medina reunió ayer los sectores que tienen que ver con transporte y están analizando acciones para eliminar las chatarras que circulan por nuestras calles. Nosotros hemos dicho durante mucho tiempo que este es el país donde los vehículos nunca mueren, porque usted se encuentra en la calle con vehículos de los años 60 y 70, que incluso están en el sistema de carrito de concho o en alguna manera dando transporte. Estos días vimos un camión, no sé de qué año sería, pero cargado de blot, pero en realidad aquello daba pena y vergüenza, y lo que más pena y vergüenza da es que lo dejen transitar por una avenida como la 27 de febrero, porque no debe circular por ninguna. Ese sistema de deschatarrizar nuestras ciudades, fundamentalmente esta de Santo Domingo, es un proceso que hay que hacerlo, porque ya esta ciudad no aguanta esos sistemas de los años 60, 70, 80, de los carritos de concho. Ya el país tiene que ir a otro estadio, tiene que ir a un sistema de transporte colectivo decente, un transporte moderno, limpio, donde la gente se les trate, los usuarios del transporte, con humanidad y que puedan sus derechos humanos no ser violentados por un cobrador con un garrote o con un chofer que anda llevándose las esquinas, subiéndose por las aceras y haciendo todo tipo de malabares. Saludamos el hecho de que en nuestro país, nuestra ciudad se esté limpiando. Los sistemas del metro, teleférico y ahora estos sistemas de las estaciones de buses fuera de la ciudad van a descongestionar bastante nuestra ciudad y van a traer un gran alivio al tránsito. Saludamos esas medidas y queremos que se hagan como verdaderamente deben ser, como esta ciudad demanda en este siglo, en esta época, porque ya no somos la sociedad de hace 10 o 20 años atrás. Bien, mis amigos, hoy tenemos una interesante conversación con el señor César Zapata, quien es profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Él es psicólogo y escritor. Además es
director de gestión literaria en el Ministerio de Cultura. Con él vamos a hablar de diferentes temas y esperamos que nosotros podamos sacarle buen provecho al profesor César Zapata. Profesor, bienvenido a su programa. Muchas gracias y buenos días. Espero que esta mi primera visita se constituya en tal vez una antesala para otras invitaciones. Sí, claro, puede estar seguro de que sí, que este será el primer programa de una serie de programas que estaremos haciendo constantemente. Siempre a su hora. Generalmente traemos invitados que nos quedamos con el deseo de extender las horas, porque son tantas las cosas, pero el tiempo es un tirano. Sin embargo, muchas veces le damos una segunda oportunidad para que la gente conozca más de la labor de nuestros invitados, que siempre son invitados de mucha calidad. ¿Cuál es su parecer, profesor, en cuanto en estos momentos al de la juventud dominicana? ¿Qué está haciendo nuestra juventud? Bueno, mire, ese es un tema bastante complejo. Desde la perspectiva de mi especialidad, porque lo que soy fundamentalmente es psicólogo, me preocupa la tendencia que ya lleva décadas formándose entre los jóvenes y que se orienta hacia la conformación de lo que los sociólogos llaman subculturas o culturas marginales. Esas subculturas terminan creando una lengua, una manera de vestir, una forma de comunicarse entre ellos y una toma de distancia de las prácticas sociales y culturales del país. Un proceso de desidentificación, una pérdida de identificarse con los valores reales de la sociedad dominicana, y eso repercute a mayor medida en una masa de jóvenes distanciados de lo que pueden ser, digamos, los tópicos fundamentales de interés para el desarrollo nacional. Son los llamados nini, que terminan ni estudiando ni trabajando. Y que de alguna manera algunos grupos tienden a rechazarlo, pero no es la estrategia correcta. El rechazo lo que implica es empujarlo hacia el grupo de la subcultura. Es decir, el ser humano como animal gregario necesita integrarse a algún grupo. Si la sociedad rechaza a estos jóvenes, lo que hace que los empuja entonces hacia esos grupos donde las prácticas exóticas, extrañas, son caldo de cultivo para el consumo también de sustancias prohibidas. Como psicólogo a mí me preocupa esto. Inicialmente comenzamos en la década de los 80 con la conformación de las pandillas, que era una manera de los jóvenes de los grupos marginales, de las sociedades del barrio, llamar la atención hacia ellos. Es decir, no soy el muchacho profesional, no tengo un título, no soy pelotero, no tengo ningún tipo de prestigio o fama, pero tengo la fama de ser el tigre ranqueado del barrio, sí, el violento. Y recuerdo que en esa época, que respeta en todo el mundo. En esa época le presentamos a las autoridades un proyecto que fue ignorado, que se llamaba Módulo de Asistencia Multidisciplinaria para el Control de la Violencia, para la prevención de la violencia. Hace 20 y tantos años de esto, la violencia ha seguido aumentando en el país, producto de una gran cantidad de variables, y no hay programas preventivos. Solamente hemos avanzado... La violencia va en aumento. Solamente hemos avanzado en el ámbito punitivo. Es decir, la justicia ha mejorado, ha buscado mecanismos, pero la parte punitiva no es suficiente para poner paliativos a la violencia, para mitigar la violencia. Sí. Profesor, vámonos a una pausa, breve pausa, y regresamos en breve con este tema para que usted nos desarrolle un poquito más ese tema tan importante que usted tiene en agenda. Adelante, señor director. Despierta Consumidor. Regresamos con ustedes en esta interesante conversación con el profesor César Zapata, quien es psicólogo y escritor y además director de gestión literaria en el Ministerio de Cultura. Estamos hablando de los problemas de la juventud y de problemas sociales que nos afectan. Usted nos hablaba de esos problemas de identidad del joven. Hablábamos en la pausa del primer empleo, de cómo
¿Quién está gestionando esto realmente? Bueno, no hay un proyecto claro con relación al primer empleo, en el caso de los jóvenes. Entonces, la tasa de desempleo que afecta a toda la sociedad, no solamente a los jóvenes, tiene un impacto negativo en la psicología colectiva de ese sector, porque una vez que yo termino una carrera, los que suelen ir a las universidades a terminar una carrera, el efecto de intentar insertarme como un sujeto productivo en la sociedad es de frustración al no encontrar la posibilidad de llegar a un empleo. Y se convierte en un círculo vicioso porque por un lado me piden tener experiencia, pero para tener experiencia debo tener un primer empleo. Por consiguiente me quedo entrampado en ese círculo vicioso. Yo pienso que aquí en este país que hay un Ministerio de la Juventud, debería haber un departamento, una entidad de ese ministerio que se preocupe por identificar a los jóvenes que egresan de las universidades y sobre todo con altas calificaciones para crear un programa de primer empleo. Eso por un lado, pero también está el problema de la formación en valores. La escuela dejó de formar en valores en República Dominicana. Ahora que tenemos hace ya un tiempo el 4% para la educación, debería crearse un renglón que recupere esa cartilla que nos enseñaban hace años de moral, ética, normas de conducencia, respeto a los valores patrios, respeto al envejeciente, respeto a los padres, respeto al niño. Es decir, todos esos valores que en algún momento estaban integrados en el protocolo de la educación básica debería recuperarse. Pero además está el problema de llegar a la casa. Ahora que los dos padres, tanto el padre como la madre, son sujetos activos a nivel socioeconómico, pues el niño se cría o con una persona que tiene un bajo nivel académico, una doméstica, o con la computadora y la televisión, es decir, dos entes distorsionantes. Dos venenos. Y se da un fenómeno horrible, y es el que el muchacho entra a las redes sociales alterando su edad, y a veces incluso su propia identidad. Se inventa un nombre, se construye un nombre falso, se construye un nombre en el que unos sujetos un depredador sexual, un sujeto con problemas, con trastornos, podría pues tomar a ese niño como objeto de su desviación sexual o psicológica. Y los padres están ausentes. El padre no está en las redes sociales, el padre no está ni siquiera identificando a cuáles redes sociales entra el niño, y por consiguiente hay un caldo de cultivo, hay presas fáciles para sujetos con problemas de orden psicológico. Nosotros estamos construyendo una sociedad sin familia, y eso es una paradoja, porque nos enseñaron hace mucho tiempo que el núcleo de una sociedad sin familia. Estamos construyendo una sociedad sin familia. Y hace mucho nos dijeron que había una serie de círculos concéntricos: la familia, la escuela, la sociedad. El niño se formaba inicialmente en el núcleo familiar, luego a la escuela y luego entonces accedía a la sociedad. Hay unos elementos represores, porque la palabra represión mete miedo a veces, ¿verdad? Porque está aplicada en un contexto. Pero en psicología hay unos elementos represores que son los que me permiten ingresar a la cultura, es decir, ingresar al grupo social. Yo tengo una serie de instintos o pulsiones naturales que no puedo poner en práctica porque si lo hago entonces no podría insertarme como un sujeto social. Para poderme insertar al grupo, para poder insertarme a la cultura, yo tengo que renunciar a determinados instintos básicos. Pero eso ocurre primero porque hay un padre y una madre que me canalizan esas pulsiones, esos instintos. Luego hay una escuela y yo llego entonces a la sociedad con esos mecanismos de control. En el caso de que esos mecanismos de control fallen, estamos construyendo una sociedad sociopática que comienza por violar los semáforos, que comienza por cometer pequeños delitos y termina por cometer un gran delito. Entonces, nos preguntamos cuando nos enfrentamos al problema del descontrol, la violencia excesiva, etcétera, ¿qué está ocurriendo? Bueno, que estamos construyendo una sociedad sociopática, es decir, un sujeto que no tiene sentimientos de culpa. Y ese sujeto que no tiene sentimiento de culpa ha ido modelando eso en la medida en que se ve una sociedad en la que las acciones no tienen consecuencias. Si los actos míos no tienen consecuencias, pues entonces yo puedo liberalizar esas pulsiones negativas, esos instintos básicos
animales que forman parte incluso del proceso evolutivo del ser humano y que bien canalizados contribuyen, claro está, a la supervivencia. Es decir, no estamos diciendo que nos vamos a convertir en unos seres anodinos en el que nada nos afecte. No, ni estamos diciendo que no va a haber respuestas emocionales. Lo que hay es que ante la respuesta emocional también hay unos controles que comienzan por un proceso de aprendizaje en la familia. Es decir, hay alguien que me pone límites, que me establece límites. Y ese se llama papá, o se llamaba, ahora no sabemos. Ahora nos hemos inventado la familia monoparental. Otra vez el problema de una sociedad sin familia. Sí. No puede haber monoparentalidad a menos que la mujer no se haga una inseminación artificial. Si hay un padre que procreó con ella ese niño, el niño no pertenece a una familia monoparental. La monoparentalidad es una construcción falsa, y que me perdonen las feministas, porque el padre existe, a menos que no haya muerto, sí, o ella se haya hecho inseminación artificial. El padre existe, sea responsable, sea irresponsable, no importa, tiene nombre y apellido, y ese niño tiene el derecho a reclamar a ese padre la participación en la formación moral de ese niño, en el cumplimiento no solamente como proveedor en términos materiales, sino también en términos espirituales. Entonces la monoparentalidad es una construcción falsa. Pero aparece otro tercer problema. El aumento de los divorcios implica que estamos construyendo unos niños con trastorno esquizoafectivo. Porque el niño comienza a modelar su personalidad con la madre, ¿verdad? Vive con la madre, generalmente. Pero los fines de semana se va con el padre que vive con otra mujer y que tiene otro estilo de vida, otras costumbres, otra religión, otra visión del mundo. Entonces el niño de lunes a viernes, en un contexto, en un ambiente, en un entorno, en un ecosistema, y de sábado a domingo en otro ecosistema. Que muchas veces es más liberal y le gusta más al niño. Entonces el niño termina con un problema esquizoafectivo, es decir, el cerebro dividido. Yo me tengo que comportar de determinada manera de lunes a viernes y de otra sábado y domingo. Esa es la sociedad que hemos ido construyendo. ¿Y por qué nos asombramos entonces de la desarticulación social? ¿Por qué nos asombramos de la violencia? ¿Por qué nos asombramos de las inmoralidades? ¿Por qué nos asombramos de las niñas embarazadas temprano? No tenemos por qué asombrarnos, porque esa es la sociedad que estamos fabricando. Entonces, ¿Usted cree que ese tipo de sociedad puede ser inducido? ¿O es que ha ido espontáneamente rodando por esos caminos? Yo soy de los conspiracionistas. Yo siempre creo que detrás de los eventos sociales hay alguien sacando beneficios. ¿Qué está conspirando? Yo siempre creo eso. No significa que soy un paranoico, que ando mirando hacia atrás por si me andan persiguiendo, pero no me parece que haya cosas que se construyan de manera espontánea. Le voy a poner un ejemplo. La condonización en las escuelas. Yo tuve la oportunidad de hablar en televisión un par de veces en contra de eso. Entregar condones en las escuelas, dizque para prevenir el embarazo temprano. Pero ¿cómo vamos a prevenir el embarazo temprano si estamos estimulando la práctica sexual temprana? Pero claro. Inmediatamente usted le trae un condón a un muchacho, usted le está diciendo que está en libertad de tener sexo antes de tener la mayoría de edad. Sí. Pero además, ¿cuántas veces va a usar el condón? 1, 2, 3. A la tercera vez probablemente no lo use y vendrá el embarazo temprano. Entonces, lo que se estaba planteando en ese discurso era que la niña no quede embarazada, no que no practique sexo temprano. Es decir, se está estimulando... Son distorsiones que se le crean. Se está estimulando la sexualidad temprana, pero además viene el tema de la normativización. Y lo dije así, silabeado, para que cojamos la frase. Estamos convirtiendo en normal, cuestiones que en el pasado considerábamos patológicas. Y el que dice que eso es patológico está desfasado, es un conservador, tiene una mente cuadrada, etcétera, etcétera. Lo acaban. Exactamente. Entonces, tenemos sexo temprano, pero tratando de evitar el embarazo. No importa que tú tengas sexo en la calle, etcétera, que incluso vendas el cuerpo, porque ahora ya no existe la prostitución, ahora son trabajadoras sexuales, ya eso es normal. Homosexualidad, normal. ¿Usted ha escuchado a jóvenes, adolescentes y
Y jóvenes de 20, 21, 22, que te dicen descaradamente, no, a mí me da lo mismo por atrás que por delante, si hay cuarto. Entonces todo eso conduce a un punto, por lo que podría sospecharse de que tiene que ver con un plan. Primero, todos esos programas reciben ayuda de organismos internacionales. Y segundo, son un control de la natalidad en el que no hay que ejercerlo de manera forzada. Si yo convierto esas ideologías en normas, entonces habrá una disminución de la tasa demográfica en los países pobres. Sí, porque nos va a convertir en las mujeres en lesbianas y los hombres. Si hay más condones, más homosexuales, más abortos, habrá una menor población. Profesor César Zapata, continuaremos con usted conversando después de esta pausa comercial. Despierta Consumidor. Continúa con ustedes en esta mañana a través de su canal EN Televisión, Lo que tienes que ver. Profesor César Zapata, estos temas realmente a mí me emocionan mucho porque viví una juventud bastante activa en todos los órdenes, y los jóvenes de mi época pues teníamos conceptos de la vida, de la sociedad, pero que hoy día no lo tienen. Los jóvenes de hoy día están vacíos. ¿Qué es lo que se ha pasado? Bueno, es verdad. Hay una sensación de vacío que también conduce a cierta sintomatología colectiva negativa. Hay una desorientación, hay una búsqueda por parte de los jóvenes que los conduce a un vacío, a una nada, a una nadería. ¿Están vacíos los jóvenes? Y eso se debe precisamente al hecho de habernos saltado procesos. Volvemos otra vez al tema de la familia. Yo no sé si la familia que vendrá será mejor o peor, pero definitivamente la que tenemos está en crisis. Profesor, esos muchachos que andan con un moño al estilo mujer, que andan con una blusita de tiritas y unos calicitos y caminan, ¿dónde se puede? ¿O hembra o mujer? ¿Qué querrán ser? ¿O es un tercer sexo que están creando? Mire, usted ha tocado un tema puntual. Cuando hablamos de identidad, por ejemplo, para hablar de la identidad nacional, los valores de un país y la conformación de un Estado-nación, al internalizarse, el sujeto entonces se identifica como dominicano. Pero también hay los valores individuales, también hay el problema de la identidad individual, la identidad del sujeto. Y el niño internaliza una serie de valores a través de los padres y toma incluso modelos. Generalmente en el pasado el modelo era el propio padre, ¿verdad? O la madre. Ahora, a la ausencia de esas figuras paternas, el modelo son los modelos distorsionantes que aparecen en las redes sociales. Y se establece un proceso de alienación. El sujeto alienado ni siquiera tiene conciencia de que está alienado. El sujeto alienado es el que toma de manera postiza elementos y valores para crear una identidad falsa, una identidad que no es la propia, que no es suya. Y por consiguiente viene en ese estado de disonancia en que yo sé que no soy ese, pero yo quiero asumir eso como un valor, sí, incluso más importante que yo, porque hay una devaluación de mi propia identidad, de mis propios valores. Fíjese que en República Dominicana se le coloca a los programas, a los proyectos, pequeños kioscos y ventorrillos en los barrios, nombres en inglés, porque se cree que suena mejor y que es hasta de más prestigio, sí, llamar a algo en inglés que llamarlo en tu propia lengua, en tu lengua materna. De la misma manera, el individuo termina desidentificándose. Ese proceso de desidentificación lo conduce a un estado alienado, a un estado de vaciedad. Y la ropa que se pone es la que viene de otra cultura, de otras tradiciones, lo que le están vendiendo en los medios. Los medios operan a veces como un proceso de inoculación de determinadas verdades o pseudo verdades que las personas consumen sin tener conciencia de ello y las reproducen. Entonces de repente la gente comienza a decir que X o Y es cierto porque lo dijeron en la televisión. Sí, exacto. Pero profesor, de este joven que le estoy hablando, de este tipo de joven sin identidad,
¿Procede de los sectores más humildes de la población? ¿Es en los barrios más pobres que usted lo encuentra? Precisamente porque no tiene más valores que de dónde asirse. Al tener problemas, bueno, primero hay el factor hacinamiento, que es un factor nocivo. El factor pobreza, el factor baja escolaridad, todos esos elementos son un caldo de cultivo. Y ahí yo coloco entonces, ante un sujeto que ve a sí mismo devaluado, no tengo dinero, vivo amontonado en un barrio, estoy en un gueto, no tengo cómo sobresalir, y yo le vendo por la televisión que para sobresalir debe tener muchos los cabellos como si fuera de mujer, o vestirse con unos pantalones por debajo de los pantaloncillos. Entonces él asume que si alguien ha tenido éxito con eso, él va a tener notoriedad con eso también. Porque tiene una caída de la estima, es decir, yo no soy una persona con dinero, yo no tengo escolaridad, yo vivo hacinado en el grupo, yo estoy en un gueto. No, entonces la única manera de adquirir valores es asumiendo de manera postiza la identidad o pseudo-identidad que me venden a través de los medios. Profesor, nos queda un minuto de programa, pero no quería irme sin esta pregunta. ¿A qué usted debe, a qué usted cree que se deben tantos incestos? Hemos visto cosas horrorosas en estos últimos días de padres violando, que viven con las niñas violando, tragedias, sí. Incluso un marchante que violó a su madre de 80 años sí. Y la mató. ¿A qué podemos atribuir? Mire, esos son elementos multifactoriales y además es un tema que fuerza a un programa completo, porque lo vamos a hacer, es un tema sumamente preocupante, pero yo puedo decirle que ahí los indicadores que señalamos hace un rato, hacinamiento, baja escolaridad, etcétera, participan de esto. Ahora bien, estamos en el principio del programa, la pérdida de los valores de la sociedad, la no consecuencia de los hechos y la creación de una sociedad sociopática desencadena eventos como este. Y la marca que deja eso en la persona violada también implica otro programa. El daño que tiene eso. Y la víctima subsecuente, el llamado codependiente de esa víctima. Que es el producto de eso. Cuando esa víctima se casa, el marido que viene va a ser víctima de esa cadena de trastornos y de patologías que deja como secuela una violación. Bueno. Señores, hablar con el profesor César Zapata es hablar de temas muy emocionantes porque tienen que ver con lo que está pasando en nuestra sociedad. Profesor, nosotros lo vamos a programar para dentro de poco hacer otro programa porque las familias necesitan conocer estas cosas y nuestra sociedad necesita que las remeneen y que veamos por dónde que vamos. Por nuestra parte, nosotros le damos las gracias al profesor César Zapata y les decimos a ustedes que nos han estado escuchando fielmente que pasen un feliz resto del día con la lluvia y en la semana, pues, fin de semana, cuídense y el lunes nos vemos por acá en otra entrega de Despierta Consumidor.